El día de hoy hablaremos de error y sesgos. Empezaremos con los conceptos iniciales. Empezaremos hablando de qué es observación. Es la acción de observar o mirar algo o a alguien con mucha atención y detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento o sus características, y mediante la observación podemos identificar realidades o acontecimientos específicos del cosmos a través de nuestros sentidos. ¿Qué es la medición? Es la calificación o cuantificación de una variable en donde se le asignan números o valores a estas observaciones, de modo que estos sean susceptibles de análisis de acuerdo a ciertas reglas, y requiere una adecuada confiabilidad y validez. Para esto se debe aplicar una escala estándar a una variable o a un grupo de valores, por ejemplo, la medición en metros. Medir es asignar valores a objetos o eventos o hechos, y su objetivo es comparar la medida de una cosa con otras. Significa tipificar, etiquetar o clasificar las diferentes modalidades en las que se presentan ciertas propiedades de interés de un fenómeno. ¿Qué es una variable? Una variable es toda característica, propiedad o atributo de una persona u objeto que puede asumir diferentes valores o grados de intensidad entre o intraindividuos. Las variables pueden cambiar a lo largo del tiempo en una misma persona o pueden cambiar en un mismo momento para diferentes personas. Por ejemplo, todas las personas miden lo mismo, entre comillas, todo el tiempo, pero miden diferente entre sí, ¿sí? Yo mido diferente a otra persona y otra persona mide diferente a otra persona. Y pueden cambiar a lo largo del tiempo en el que se midan. Por ejemplo, si le tomo la presión arterial a una persona, luego de hacer ejercicio me va a dar un valor, y si está en reposo me va a dar otro valor totalmente diferente. Asimismo, las variables se pueden clasificar de tres maneras diferentes: por su relación de dependencia o causalidad, por su naturaleza o por su nivel de medición. Por su relación de dependencia se pueden clasificar en dependientes, independientes o intervinientes; por su naturaleza en cualitativas y cuantitativas; y por su valor de medición en ordinal, nominal, de razón o de intervalo. Las variables dependientes son el fenómeno o situación explicada y pueden ser afectadas por la variable independiente. Pueden ser denominadas también efecto o acción condicionada. Luego, las variables independientes son las variables causal o experimental, y son aquellas que pueden ser manipuladas por el investigador. Y los cambios que ocurran en la variable independiente condicionan a la variable dependiente. Y las variables intervinientes son aquellas variables que se interponen entre la variable dependiente e independiente. Por ejemplo, si quiero estudiar los efectos de distintos tipos de ejercicio en el control de la diabetes, la variable dependiente sería la diabetes, que es la variable que no puedo controlar y que se afectaría por la variable independiente, que es el ejercicio. Y esta es aquella que yo puedo manipular, ya sea cambiando la intensidad o el tipo de ejercicio. Y podría haber también una variable independiente que sería, por ejemplo, el tipo de alimentación de una persona estudiada, ya que ésta puede afectar los niveles de glicemia. Y algo importante con la variable interviniente es que esta no es objeto de estudio, no es el fenómeno que estamos estudiando, pero debe ser controlada porque esta nos podría generar confusión en los resultados. Es decir, si los pacientes que no realizan ejercicio tienen hábitos alimenticios saludables, puede afectar el efecto que quiero probar con el ejercicio, porque se podría controlar su glicemia
de manera similar que con el grupo del ejercicio. Ahora tenemos que saber cuáles son los elementos que intervienen en el proceso de medición. Entonces tenemos la población, que es el conjunto de elementos sobre el que se realiza un estudio estadístico, la muestra, que es un subconjunto de la población, y debemos saber que esta es representativa si puede explicar con ella el comportamiento de una población. El individuo, que es cada uno de los elementos de la población o de la muestra, la variable, que como ya habíamos dicho es una característica o propiedad de una población que queremos estudiar y que puede cambiar entre o intraindividuos, y los datos, que son cada uno de los resultados de la observación de una variable estadística. Ahora hablaremos de los errores en el proceso de medición. Las fuentes de error en el proceso de medición pueden ser tres: de las unidades o sujetos que serán medidos, es decir, de los pacientes, cuando por ejemplo las variables medidas no son objetivas, no pueden ser cuantificadas de una manera objetiva, y esto puede llevar a un error en la medición. Por parte del observador o quien mide, ya sea si éste realiza erróneamente el procedimiento para la toma de la variable o si coacciona el resultado de la misma. Es por esto que es importante estandarizar adecuadamente todos los procesos para que la persona que está realizando la medición, por ejemplo la toma de presión arterial, sepa que la toma de presión arterial debe realizarse con el sujeto sentado, con el brazo a la altura del corazón, etc. Y así se evitan los errores. Y el instrumento de medición, ya sea porque el instrumento no sea el adecuado para medir una variable o porque no esté calibrado, o también si, por ejemplo, en un estudio se va a tomar un laboratorio cualquiera y se necesita un reactivo para su toma, si se usan reactivos diferentes en ese mismo grupo de pacientes, esto podría dar resultados erróneos. Existen dos tipos de errores en la medición: los errores sistemáticos y los errores aleatorios. Empezaremos hablando de los errores aleatorios. Estos son aquellos que están producidos por el azar que hay entre la estimación obtenida en el estudio y el parámetro que pretende estudiar. Esta variabilidad se da debido al proceso de muestreo o al proceso de medición, y se puede disminuir al aumentar el tamaño de muestra, porque esto lo que hace es aumentar la precisión. Los errores aleatorios se pueden dar por diferentes motivos: por la variabilidad biológica entre individuos, que es las diferencias que tenemos cada uno intrínsecamente, por la variabilidad en la medición o por las inconsistencias del observador. Esto se puede minimizar a su vez estandarizando u homologando la forma en la que se lleva a cabo la medición. Es decir, si yo voy a medir la presión arterial en 20 pacientes, a todos tengo que asegurar y tengo que estandarizar muy bien el proceso de que a todos les voy a medir la presión arterial en reposo de 5 minutos, sentado, con los pies bien puestos en el suelo, con el brazo a la altura del corazón y que no hayan tomado previamente ninguna bebida energizante, por ejemplo. También se puede minimizar realizando un segmento de la identidad del entrevistado en términos del grupo al que pertenece. Por ejemplo, si estoy evaluando la eficacia de un medicamento para controlar el consumo de tabaco, la persona que está entrevistando no debería saber en qué grupo está el paciente, si está en el grupo del medicamento o no, porque en dado caso de que esté en uno o en otro grupo, podría insistirle o coaccionar un poco sus preguntas, insistiéndole si en realidad, por ejemplo, la persona dejó de fumar o si ha fumado de vez en cuando. O estos errores también se pueden minimizar corrigiendo los problemas que ocasionan que se interpreten o se realicen mal los procedimientos.
es decir, garantizando que todos los pacientes entiendan igualmente el procedimiento y qué es lo que se va a hacer o qué es lo que se quiere evaluar en dado caso pues de que se requiera una respuesta de ellos. Y los errores sistemáticos, en cambio, no son debidos al azar. Estos son desviaciones sistemáticas de la medida o de los resultados de un estudio y no se pueden corregir al aumentar el tamaño de muestra. El error va a seguir igual. Entonces ya vamos a ver un ejemplo. A continuación veremos un ejemplo. Una persona se nota febril y enseguida se toma 5 veces seguida la temperatura con un termómetro digital y obtiene los siguientes valores: 37.8 la primera toma, la segunda 38, la tercera 37.6, la cuarta 38.5 y la quinta 38.1. Inmediatamente se toma la temperatura 5 veces seguidas con un termómetro de mercurio, en donde obtiene los siguientes valores: 39 grados centígrados, 38.8, 38.9, 39.2 y 39.1. Para hacerlo más práctico, lo graficamos en esta tabla, en donde podemos ver que hay mayor variabilidad en las tomas realizadas con el termómetro digital que en las tomas realizadas con el termómetro de mercurio. Como todos sabemos, el termómetro de mercurio es la mejor herramienta para tomar la temperatura corporal. Y lo que podemos ver acá es que al tomarla con un termómetro digital, la variabilidad entre sus tomas es mucho mayor, además de que el rango de estas tomas, de los valores que están en estas tomas, está un poco lejos de la realidad. En cambio, en el termómetro de mercurio vemos que hay un menor espacio o una menor variabilidad entre sus mediciones y éstas se acercan más a la realidad. Entonces, la variación que hay en los resultados de toma del termómetro de mercurio es debido al error aleatorio, que es el azar, y las dadas por el termómetro digital son debidas al método de medición, entonces son un error sistemático. En el momento de escoger un método de medición para nuestro estudio, siempre debemos asegurarnos de que éste sea lo más preciso y válido posible. Que un método sea preciso significa que va a haber poca variabilidad en torno a su valor de media o promedio, y acá vendrían a jugar un papel muy importante el concepto de repetibilidad y reproducibilidad, que están asociados con la precisión de la medición. Además, que un método sea válido o exacto significa que su valor medio coincide o está cerca del valor verdadero de su medición. En el círculo inferior derecho podemos ver que la medición es imprecisa y no es válida, porque sus resultados son muy variables entre sí con respecto a su media, y ninguno refleja el valor real, que sería dar en el blanco. Esto puede ser ocasionado porque el objeto con el que se mide no es el adecuado para la medición y además que no está calibrado. En el círculo inferior izquierdo vemos que la medición es imprecisa porque sus valores entre sí, como ya había dicho, son muy variables con respecto a la media, pero a su vez estos intentan dar en el valor central, por lo cual son válidos. Es decir, que la medición en este caso sería válida pero no precisa, y esto se puede dar cuando el método con el que se mide es el adecuado pero está descalibrado. Y luego tenemos el círculo superior derecho, en donde el método no es válido pero es preciso. No es válido porque sus valores no se acercan al valor real, pero es preciso porque entre sí todos sus valores son poco variables. Esto se podría dar al medir con un método
que no es el adecuado para la medición, pero que está calibrado. Y en el círculo superior izquierdo lo que vemos es que si usáramos el estándar de oro para una medición, es decir, un método válido y preciso, que sus valores siempre vayan a dar cercanos al valor medido, es decir, que sea válido y preciso, porque la variabilidad entre estos sea muy poca. A continuación vamos a ver la relación que hay entre el error sistemático y el error aleatorio con el tamaño del estudio. Como había explicado previamente, el error aleatorio se puede disminuir aumentando el tamaño del estudio. Sin embargo, el tamaño del error sistemático va a ser siempre lineal y no va a depender nunca del tamaño del estudio. Y si no se controla adecuadamente el error sistemático, vamos a tener un error en los resultados, lo que nos va a llevar a un sesgo. A continuación, vamos a empezar a hablar de sesgos. Un sesgo se define como cualquier hecho en el diseño o ejecución de un estudio que hace que los resultados del mismo se desvíen o se aparten de la realidad. Lo importante con los sesgos es que siempre que hay que anticiparlos y hay que aprender a identificarlos para evitar que estos distorsionen los resultados de nuestro estudio. Los sesgos se pueden clasificar en sesgos de selección, sesgos de información y sesgos de confusión. Los sesgos de selección son aquellos que ocasionan una distorsión del efecto medido debido a los procedimientos usados para seleccionar a los sujetos en investigación. En estos se obtiene un resultado erróneo porque la muestra de la población que se seleccionó no representaba el resultado real de la población. Esto afecta la validez externa de los resultados, es decir, que tanto los resultados del estudio se pueden generalizar a otras poblaciones. Luego tenemos los sesgos de información, que son aquellos que ocasionan una distorsión del efecto medido debido a que no se midió o se clasificaron adecuadamente los sujetos. Y por último tenemos el sesgo de confusión, que se da por la distorsión de los resultados debido a la presencia de una variable que afecta el evento en estudio. Ya explicaremos todos más detalladamente. En cuanto a los sesgos de selección, recuerdan que habíamos hablado que esto sucede cuando la muestra no representa adecuadamente la población de referencia. Esto puede pasar cuando escogemos mal las personas, es decir, seleccionamos, por ejemplo, más personas enfermas, más personas sanas, o más personas expuestas o más personas no expuestas, con respecto a los valores de referencia de la población. Los sesgos de selección se pueden reducir o corregir utilizando muestreos probabilísticos, es decir, muestreos en los que intervenga el azar. Entre los ejemplos de sesgos de selección tenemos selección incorrecta del grupo control contra el que estoy comparando en mi estudio, pérdida de seguimiento de pacientes, lo cual hace que pierda representatividad, supervivencia selectiva de pacientes, que la muestra que haya escogido no sea representativa de la población, que haya escogido pues una muestra muy pequeña, que haya un sesgo de detección, por ejemplo, si estoy tamizando pacientes hipertensos, que no logre escoger adecuadamente o clasificar adecuadamente los hipertensos, o cuando hay participación voluntaria de los sujetos a estudio, lo que ocasiona que esto se vaya o se incline más hacia cierto tipo de pacientes que el de la población general. A continuación, los sesgos de información se dan porque mido o clasifico inadecuadamente a los pacientes que estoy estudiando, como en este ejemplo que podemos ver, en donde si bien se escogió bien
la muestra que era representativa de la población, en el momento de clasificarlos en si estaban expuestos o no estaban expuestos o si estaban enfermos o no, lo que se hizo fue enviar algunos pacientes de los expuestos al grupo de no expuestos o algunos de los enfermos al grupo de no enfermos, y así es como puede ocurrir un sesgo de información. Los sesgos de información se pueden clasificar o asignar de acuerdo a la variable en la que se afecta. Por ejemplo, tenemos los sesgos de recuerdo o de memoria, en donde se dan principalmente en los estudios retrospectivos, porque los pacientes no recuerdan muchas veces específicamente qué exámenes se les hizo o qué diagnósticos se les dieron con respecto a lo que se está estudiando. ¿Cómo se evita esto? Esto se evita haciendo la verificación de respuestas, que es, por ejemplo, si el paciente me dice algo, ir a verificarlo con su historia clínica, usando marcadores objetivos como muestras de sangre, imágenes, encuestas verificadas, o usando diseños de cohortes prospectivas, porque así aseguro que el paciente va a estar más pendiente o va a recordar, y mientras va llevándose a cabo la cohorte, pues yo voy a poder ir seleccionando la información a medida que va pasando. Luego tenemos el sesgo del entrevistador u observador, que es cuando ocurre, por ejemplo, que un entrevistador aplica diferentes cuestionarios a diferentes pacientes, o se asigna un diagnóstico condicionado al conocimiento de la exposición, ¿sí? Esto, ¿cómo lo puedo evitar? Teniendo un protocolo para la aplicación de la encuesta, haciendo un segamiento para no saber qué paciente está en qué grupo, y condicionar, como ya había explicado en un ejemplo anterior, condicionar las preguntas que estoy haciendo, y realizando un entrenamiento adecuado al entrevistador para que esto no vaya a ocurrir. Además, tenemos el sesgo del entrevistado o participante, que muchas veces el participante puede ser poco colaborador, y esto nos puede llevar a un sesgo, y esto se puede también solucionar teniendo mediciones objetivas, como por ejemplo la toma de presión arterial, exámenes clínicos y cuestionarios validados para saber que la actitud o lo que yo le estoy midiendo al paciente no sea intervenido o no sea alterado por la percepción que él tiene en ese momento. Los sesgos de información también se pueden clasificar de la siguiente manera: en sesgos de procedimientos, que se producen cuando el grupo que presenta la variable dependiente resulta más interesante para el investigador que el grupo que participa como control. Sesgo por falta de sensibilidad de un instrumento, que se produce cuando no se cuenta con métodos adecuados para recoger los datos. Sesgo de detección, que ocurre por la utilización de metodologías diagnósticas diferentes a las inicialmente estipuladas al comienzo del estudio, lo que puede determinar incluso reclasificación o cambios de estadificación de individuos. Luego tenemos el sesgo de adaptación, que se produce en estudios experimentales y cuasi experimentales, en los que los individuos asignados inicialmente a uno de los grupos en estudio deciden migrar de grupo por preferir un tipo de intervención sobre otro. Y los sesgos de atención ocurren cuando los participantes de un estudio pueden alterar su comportamiento al saber que están siendo observados. Los sesgos de información también se pueden clasificar de la siguiente manera: en sesgos de procedimientos, que se producen cuando el grupo que presenta la variable dependiente resulta más interesante para el investigador que el grupo que participa como control. Sesgo por falta de sensibilidad de un instrumento, que se produce cuando no se cuenta con métodos adecuados para recoger los datos. Sesgo de detección, que ocurre por la utilización de metodologías diagnósticas diferentes
a las inicialmente estipuladas al comienzo del estudio, lo que puede determinar incluso reclasificación o cambios de estadificación de individuos. Luego tenemos el sesgo de adaptación, que se produce en estudios experimentales y cuasi experimentales en los que los individuos asignados inicialmente a uno de los grupos en estudio deciden migrar de grupo por preferir un tipo de intervención sobre otro. Y los sesgos de atención ocurren cuando los participantes de un estudio pueden alterar su comportamiento al saber que están siendo observados. A continuación, vamos a hablar de cómo controlar los sesgos. Los sesgos se pueden controlar durante dos tiempos en un estudio: durante el diseño o durante el análisis de los datos. Durante el diseño se puede realizar pareamiento de los integrantes del estudio o restricción de quienes van a ser parte del estudio mediante criterios de inclusión. El pareamiento entre sus ventajas está eliminar las influencias de los factores de confusión constitucionales del individuo, es decir, se pueden seleccionar individuos y parearlos según que tengan en cuenta teniendo presente los diferentes factores de confusión. Se puede eliminar la influencia de factores difíciles de medir, puede incrementar la precisión al equilibrar el número de casos y controles en cada uno de los estratos, es decir, se pueden seleccionar mayor cantidad de personas de acuerdo según los grupos de edad, y puede facilitar la selección de los controles. Sin embargo, este puede ser un proceso lento y costoso y menos eficiente para incrementar el número de individuos para que se aumente la potencia estadística. Puede tener efectos adversos sobre la fase del análisis y debe definirse cuáles variables son predictoras y cuáles son confusoras. Y no puede evaluarse el papel de las variables como predictoras, ya que ambos grupos estarán divididos de la misma manera. Y en cuanto a la restricción de los participantes en el estudio, las ventajas son que delimita a los individuos de la muestra en relación con la pregunta que se quiere investigar, y sus inconvenientes son que limita la generalización de los resultados, es decir, los resultados que voy a obtener serán solo para el grupo de personas que tengan unas características muy similares a las que yo incluí en el estudio. Y puede ser difícil de obtener un tamaño apropiado de muestra. Y durante el análisis se puede realizar el ajuste estadístico. Entre sus ventajas es que puede controlarse simultáneamente múltiples factores de confusión, puede utilizarse toda la información obtenida con las variables continuas y es tan flexible y reversible como la estratificación de los datos. Entre sus inconvenientes podemos encontrar que los recursos son difíciles de comprender a veces, que deben medirse previamente las covariables relevantes y que el modelo puede no ser adecuado. Para concluir, podemos decir que los sesgos siempre van a estar potencialmente presentes, que es necesario preverlos y anticiparlos, y esto se realiza mediante un adecuado diseño y ejecución del estudio, y que es necesario identificarlos para poderlos, en dado caso de que se presenten, corregir o intentar controlar con el análisis del estudio, y que a veces se pueden controlar mediante el análisis del estudio. Muchas gracias.